en realidad su nombre su nombre en hebreo o en arameo sería Leví. Leví es quien escribe este evangelio. Lo escribe aproximadamente entre los años 40-50. Miren lo que le estoy diciendo. O sea, estamos hablando del primer siglo. Nuestro Señor Jesucristo muere en el año 30. Y este libro se ha fechado aproximadamente entre el año 40-50. ¿Por qué? Hay un papiro que se llama papiro Tide, que usted puede consultarlo ahí en Google. Ese papiro Tide es una porción del Evangelio de Mateo. En estudios recientes, hermanos, la paleografía, que es una ciencia que se encarga del estudio de la historia de la escritura, hizo un estudio acerca de este papiro y lo fechó más tardar en el año 75. Pero estudios más recientes han salido a la luz donde este papiro, por lo regular, la forma de escritura se encuentra entre el año 40 y el año 50. Quiere decir entonces que este papiro o este libro o este evangelio de Mateo es un evangelio que es muy antiguo, hermanos. Y al ser antiguo es muy fidedigno. Y seguramente entre los años 30, 40, imagínense, ya se estaba redactando este evangelio y ya para los años 40, 50 ya estaba circulando este evangelio en el reino romano, ¿no? En todas las provincias romanas. Entonces, nosotros debemos entender algo. Tenemos nosotros 4 evangelios. Estos 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son obviamente evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. En cada uno de ellos, en particular, hermanos, encontramos obviamente una intención del autor. Esa intención del autor va de la mano con las primeras personas que iban a recibir este documento. O sea, ¿para quién fue escrito? Esto tiene todo que ver, ¿por qué? Porque no todos los evangelios fueron escritos para el mismo tipo de personas, ¿no? Como el evangelio de Lucas, por ejemplo, fue escrito para Teófilo, es un excelentísimo romano, dice, ¿sí? Esto quiere decir que tiene una intención. Cada evangelio, como cada libro, tiene una intención de acuerdo a quién va dirigido. Obviamente todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. El evangelio de Mateo, hermanos, por todo lo que contiene, se ha concluido que fue escrito para judíos. Y una de las razones por las que se dice que fue escrito para judíos en primera instancia es exactamente por la forma en que empieza. ¿Y cómo empieza el libro de Mateo, el evangelio de Mateo? ¿De qué manera empieza? A través de una genealogía. Y si alguien es cuidadoso en cuestión de las genealogías, estos son los judíos, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, hermanos, el evangelio de Mateo se escribe en primera instancia para judíos. Obviamente esto no quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver. Basta ver cada parte de porción del libro para darnos cuenta que nos habla a nosotros en cualquier lugar del libro de Mateo. Pero al ser un libro que en primera instancia fue escrito para oyentes judíos, Mateo, el autor, Leví, escribe este libro anunciando primeramente, hermanos, acerca de una genealogía, la genealogía de Jesucristo. De hecho, en el verso 1, quiero que vayamos al verso 1. Dice así el verso 1, hermanos.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo ¿de quién? De Abraham. A ver, hermanos, las genealogías, hermanos, tienen muchos propósitos individualmente. O sea, cada autor que relata una genealogía lo hace con una intención propia. Cada genealogía que vemos en la Biblia, por ejemplo, que encontramos muchísimas genealogías, no se diga en el libro de Primera de Crónicas que encontramos una genealogía extensísima, obviamente tiene un propósito, ¿sí?, individual, que le pertenece a cada una de las genealogías. Pero si algo podemos decir de las genealogías en forma general, es que son basadas en dos propósitos. Tienen dos propósitos las genealogías de manera general en cada una de ellas. Cuando usted vea una genealogía, siempre debe de pensar en estos dos propósitos de manera general. Primer propósito. Este propósito es el de resumir la historia. Lo que hace una genealogía, hermanos, es resumir la historia. ¿De qué manera? Es lógico que vemos aquí, por ejemplo, a David, en comparación de Jesucristo, encontramos un tiempo acerca de 1000 años, por ejemplo. Pero también encontramos aquí a Abraham. Y la distancia entre nuestro Señor Jesucristo y Abraham es de casi 2000 años. Entonces, a través de nombres, a través de personajes, lo que hacen los autores es ir dando estos nombres, y a través de estos nombres van avanzando en la historia y van resumiendo la historia. Estamos hablando desde Abraham a Jesucristo aproximadamente de unos 2000 años. Y de David a Jesucristo estamos hablando de 1000 años. Entonces, el primer propósito de las genealogías es resumir la historia. ¿Y qué resume? La historia del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Jesucristo. Ahora, el segundo propósito general de las genealogías, hermanos, es presentarnos al personaje al cual quieren llegar. Y este obviamente es Jesucristo. Y ahí es donde se estaciona, con nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere el autor es resumir la historia para llegar y concluir con el personaje que quiere presentar. En este caso, si nosotros leemos el verso 1 del capítulo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, lo que está haciendo el autor, vuelvo a repetir, es resumir la historia a través de estos nombres. Resume 2000 años de historia a través de estos nombres y nos dice la descendencia, de dónde proviene quién, Jesucristo, que es el personaje a quien quiere presentarnos. Ahora, ya viéndolo de esta manera, tomando en cuenta lo que hemos estado mencionando, es interesante, hermanos, que el libro de Mateo comience, obviamente, presentándonos una genealogía, pero en segunda instancia, esta genealogía, ¿qué es lo que nos quiere decir? A través de esta genealogía, ¿qué es lo que quiere mostrar? Y en el capítulo 1, verso 1, encontramos algo muy interesante. A ver, vamos a verlo. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué vemos aquí de extraño? ¿Qué vemos aquí de diferente? Sí, pero en primera instancia tenemos que entender algo. Si lo vemos cronológicamente, hablando cronológicamente, quien aparece primero en la historia es Abraham. O sea, en otras palabras, el que nace primero es Abraham, 2000 años antes de Jesucristo aproximadamente. Mientras que David, cronológicamente hablando, aparece 1000 años antes. Estamos hablando de un desfase de 1000 años entre un personaje y otro.
Pero el autor de Mateo, ¿qué hace? Pone primero ¿a quién? A David y después a Abraham. Ahora, es clarísimo que no es que se haya equivocado Mateo, obviamente no se equivocó, sino que con toda la intención pone primero a David. ¿Por qué, hermanos? Todo el Evangelio de Mateo, hermanos, vamos a ver que hay una dirección clara. ¿Respecto a qué? Respecto a Jesucristo como Rey. De hecho, si nosotros vemos el verso 17, mire cómo menciona a Jesucristo, cómo termina mencionando a Jesucristo. El verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado, ¿cómo le llama? El Cristo. ¿Sabe qué significa el Cristo? ¿Qué significa Cristo? El Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y es la palabra griega en sustitución de la palabra hebrea, Mesías, que significa ungido. Si nosotros vemos el verso 17, vuelve a mencionar a Jesús como el Cristo. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Por qué es trascendental? ¿Por qué está mencionando Mateo acerca del Cristo? Dijimos que la audiencia, en primera instancia, eran judíos. Para quien va escrito, son judíos. Ahora, ¿qué de interesante tendrían que ver ellos acerca de esto? Si nosotros vamos al Salmo 2, busquemos Salmo 2, hermanos. ¿De qué habla el Salmo 2? Miren lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Estoy leyendo el verso 1. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Contra quién? Contra su ungido. La palabra ungido aquí en el original ya significará qué palabra es. Mesías. Contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que nos está narrando este salmo? Nos está narrando cómo las naciones de este mundo se están rebelando en contra del gobierno de Dios y de su ungido. Verso 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero miren lo que dice el verso 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué ha puesto? Su rey. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. ¿Esto quién lo va a hacer? El ungido, el rey. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿De qué está hablando, hermanos? Dios poniendo a su rey. Los gobiernos de la tierra están en contra, se quieren sacudir el gobierno de Dios. Pero Dios ha puesto su rey, su
ungido. Entonces, cuando nosotros vemos Cristo desde el primer capítulo del libro de Mateo, ¿qué tenemos que entender? Mateo está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Cristo, o sea, el ungido. Muy bien, ¿el ungido qué? ¿De quién está hablando el capítulo 2 de Salmo? ¿De quién? Del Hijo de Dios. Pero ¿a quién está presentando? Dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, ¿qué, hermanos? Mi rey sobre Sión. ¿Hacia dónde va la idea de Mateo de presentar a Jesucristo como el Cristo, como el ungido, como el Mesías? Es el Mesías rey, hermanos. Hacia allá va Mateo. Va Mateo mostrando a su audiencia judía que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías. ¿Qué Mesías? El ungido de Dios, el Mesías rey. Ahora, lo que menciona Mateo capítulo 1, verso 1, vamos a volver a leerlo. Dice el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Jesucristo es el Cristo, el Mesías prometido, el rey prometido, y es hijo de David. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que está haciendo Mateo es mostrar a Jesucristo como el rey prometido. ¿Y recuerda que a David se le hizo una promesa? A David se le hizo una promesa. ¿Qué promesa? ¿Se acuerda? Segunda de Samuel, búsquelo por favor, capítulo 7. En el verso 12 dice lo siguiente: dice el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos, aquí Dios por medio del profeta Natán le está hablando a David, ¿sí? ¿Y qué le dice? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Qué le promete Dios a David aquí? Que va a levantar, ¿a qué? Un heredero. Va a levantar un heredero, hermanos. Y si David era rey, su hijo, su heredero, ¿qué iba a ser? ¿Qué va a ser? Rey. Nosotros podíamos pensar que se está refiriendo a su hijo, al cual lo heredó. ¿Quién heredó a David? Salomón. Pero miren lo que dice el verso 13. Dice, él edificará casa en mi nombre, que seguramente sabemos que Salomón le edificó casa a Dios, ¿no? El templo, construyó el templo. Pero miren lo que dice en el verso 13 al final: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces quiere decir que este rey prometido, que venía e iba a venir de la descendencia de David, iba a ser un rey eterno, con un reinado eterno. Y Salomón murió, y David murió, y todos sus descendientes murieron. Pero ¿quién no murió? Es Jesús. Entonces tenemos que entender, hermanos, por qué Mateo pone primero a David antes que a Abraham. Mateo no quiere darnos una cronología en el capítulo 1,
verso 1. Lo que quiere es decirnos que Jesucristo viene de David, es hijo de David. ¿Y esto qué tiene que ver? Es rey y es el que cumple exactamente esta promesa de Jesús, perdón, de un rey eterno. Obviamente lo relaciona con el Cristo. ¿Qué iba a ser? Dice aquí, y será, el verso 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué es lo que Jesucristo, de una manera sencilla, porque esto sería para una predicación grande, una predicación larga? ¿Se acuerda que Jesucristo siempre fue mencionado en el Nuevo Testamento como la piedra que desecharon los edificadores? ¿Se acuerda? Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores. Es la que ha venido a ser piedra angular, ¿no? La principal piedra del ángulo, ¿se acuerda? Es Jesucristo. Ahora, pero esa piedra, que es Jesucristo, ¿qué está haciendo? A ver, vamos a Efesios. Busque Efesios. En el capítulo 2. El verso 17, hablando de Cristo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente, 2:17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando habla de los que estaban lejos y los que están cerca, está hablando de judíos y gentiles. Recordemos que en todo el Nuevo Testamento, hablando ya de las cartas, se predica o se anuncia esto, ¿no? En Cristo Jesús hay salvación, solamente ahí en Él hay salvación. Por lo tanto, seas judío o seas gentil, por medio de la fe en Él, somos salvos, ¿cierto? Ahora dice el verso 18, porque por medio de Él, está hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? Ya no importa quiénes seas gentil, judío, no importa. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros. Obviamente le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso en su gran mayoría eran personas gentiles, hablando de personas que no eran judías, ¿no? Y entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto nos incluye también a nosotros, hermano. Verso 20, ahora ponga atención. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué es una piedra? Una piedra, ¿no? Pero miren lo que hace esta piedra aquí. Ponga atención, edificado sobre el fundamento, es el fundamento, ¿sí? Significa el cimiento, ¿no? Es el cimiento. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado, ahora ya es un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, ¿qué, hermano? Un templo santo en el Señor. ¿Qué está haciendo Jesús junto con todos nosotros? Un templo. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? Fue destruido. ¿Se acuerdan cuando los discípulos salen con Jesús del templo y le presumen y le dicen, mira estos edificios, ¿no? Mira cuán hermosura, cuán grande y majestuoso es este templo? Y sí era majestuoso, déjeme decirle que sí. Pero hoy usted busca o ve o viaja o va a Jerusalén y ya no está ese templo. Fue destruido por los romanos en el año 70. Jesucristo les dijo,
no quedará piedra sobre piedra. Entonces ese templo físico fue destruido. ¿Qué está haciendo Jesús, hermano? Un templo espiritual. ¿Con quiénes? Con todas aquellas personas que han creído en Él. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Dios por medio de Natán a David? Voy a levantar un rey que va a reinar eternamente. Él me edificará casa. ¿Qué dice aquí? Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros formamos parte de ese templo. ¿Quién lo está edificando? Nosotros juntamente ¿con quién? Con la piedra, el fundamento. ¿Quién es? Cristo. Él me edificará casa a mi nombre. ¿Qué está haciendo? Edificando un templo para Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo capítulo 1, verso 1? Vamos, hermanos, Mateo capítulo 1, verso 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, ¿qué significa? Él es el rey prometido, que viene a salvarnos y a construir un templo santo para Dios, según lo que dice Efesios. Ahora, en primera instancia, Mateo quiere poner a Jesús como rey. Por lo tanto, cuando nosotros leamos de aquí en adelante todos los 28 capítulos del libro de Mateo, ¿cómo tenemos que ver a Cristo? Hermanos, y no les va a quedar de otra. En cada pasaje vamos a ver a Jesús como rey. Es el lugar donde más veces las personas claman, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí es cuando se relata que los magos vienen de Oriente buscando ¿a quién? ¿A quién? ¿Alguien sabe a quién venían a buscar los magos? Acabamos de pasar el 6 de enero y no sabe. ¿A quién venían a buscar los magos? A ver, alguien que se atreva a decirlo, hermanos. Al rey de los judíos. Y esa escena no la narra ningún otro evangelio. De principio a fin. ¿Se acuerda qué es lo que dice Jesús cuando ya ha resucitado y está con sus discípulos? Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Jesús? ¿El rey de qué? O sea, el rey de todo. Ese es el enfoque que tenemos que tener, hermanos. Y cada pasaje tenemos que preguntarnos, Jesús vino y es rey. ¿Cuántos dicen amén? Independientemente de que tú lo aceptes o no lo aceptes, seas obediente o no seas obediente, Él sigue siendo rey. Aquí el problema es que si uno no vive buscando la voluntad de Dios bajo su gobierno, eso ya es otra cosa. Mire, menciona a Abraham ahora. Ya vimos a David, ahora menciona a Abraham. ¿Qué relación tiene Jesucristo con Abraham? Si primeramente nosotros vemos que la relación entre Jesucristo con David es que viene de la descendencia de David y menciona que es él el rey prometido, y Jesús cumple esa promesa que se dio en el libro de 2 de Samuel capítulo 7. Ahora que tenemos que descubrir cuál es la intención de Mateo de mencionarnos que viene desde Abraham. En segunda instancia, tenemos que entender y pensar acerca de Abraham. ¿Qué es lo que le prometió Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Qué le prometió, hermanos, Dios a Abraham?
Usted lo conoce perfectamente este pasaje. Dice el verso 1, capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, Dios, ¿qué le iba a dar? ¿Una qué? Una tierra. Verso 2: y haré de ti ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué, hermano? Y serás bendición. ¿Qué le promete? ¿Qué le promete, hermanos? Dice que hará de él una nación grande. Entonces hay dos cosas que le promete Dios a Abraham aquí. Una, tierra. Dos, una nación. De él iba a nacer una descendencia grande. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, aquí hay dos cosas muy interesantes. Para nosotros, cuando nosotros vemos las cosas, los reinos o las ciudades del mundo, para que se forme una nación y que una nación sea una nación o un país, debe de haber tres factores, ¿cierto? Primero, tiene que haber un rey o un soberano. Segundo, debe de haber un pueblo a quien gobernar. Y tercero, un territorio donde ese pueblo pueda estar y ser gobernado por ese rey. En este pasaje, ¿quién sería el soberano? Hermanos, ¿quién sacó a Abraham de su tierra y su parentela? ¿Quién le prometió la tierra? ¿Quién le prometió la descendencia grande? ¿Quién? Dios. ¿Quién sería el pueblo? Abraham y toda su descendencia, ¿no? ¿Y la nación? ¿La tierra? La tierra de Canaán. ¿Qué está prometiendo Dios a Abraham? Un reino, donde Dios es el rey, él y su descendencia el pueblo, y la tierra de Canaán es el lugar donde van a vivir. Un reino. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? ¿Qué predicó? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y Jesucristo, cuando terminó su ministerio, Juan el Bautista, comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué predica? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un reino. Ahora, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué, hermano? Todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas. No pierda este pasaje, vamos a volver a regresar. Gálatas, hermanos, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso del 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de fe, hermano? Y perdón, los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que son de fe, dice, ¿no? Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham.
¿De quién hablaba en Génesis capítulo 12, verso 3, cuando dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra? ¿De quién hablaba? Hablaba de cómo la fe de Abraham iba a ser un ejemplo para nosotros, y nosotros, a través de la fe de Abraham, íbamos a ser bendecidos con él, creyendo en Cristo Jesús, teniendo la misma fe. ¿Cierto? Ahora, vamos a Génesis capítulo 22. Busque Génesis capítulo 22. Verso 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. Vamos a leer el verso 18 juntos. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa en tu simiente? La interpretación de este pasaje, hermanos, la encontramos en Gálatas, capítulo 3. A ver, vamos a capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3, en el verso 16. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 16. Ahora bien, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Génesis capítulo 22? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente no está hablando de las simientes de personas, sino está refiriéndose a uno. ¿A quién? A Cristo. Y en Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas. ¿Cómo? ¿Qué trajo Jesús, hermano? Vamos a leer el verso 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué, hermano?, alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es lo que está mencionando la Biblia acerca de la relación entre Abraham y Cristo? Bueno, Cristo es la simiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo? A través de la salvación por la fe en Él. De la cual gozamos todos nosotros. ¿Sí me explicó? Entonces, Mateo intencionalmente habla de ese rey que es Cristo Jesús, ese rey prometido que iba a tener un reino eterno, el cual iba a construir una casa a Dios. Jesucristo es ese rey y está construyendo a través de nosotros y su iglesia y todos los que han creído en Cristo a través de los siglos
está construyendo esa casa, ese templo para Dios. Está hablando de salvación. Está hablando que a través de Él, hermanos, a través de su muerte y la relación que tiene Cristo y Abraham, es que Cristo vino a traer bendición para todos nosotros que creemos en Él. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? La salvación, hermanos. La salvación que Él nos ha dado. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través, ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó y se le tomó por justicia. Nosotros creemos y se nos toma por justicia. Somos salvos. Nuestros pecados han sido borrados, han sido limpiados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición para todas las familias de la tierra. Y en eso formamos parte nosotros. Pero hay algo más que quiero mostrarle. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 1. Nosotros ya leímos la genealogía. La genealogía tiene, por lo regular, hermanos, la genealogía, si es una genealogía judía, hermanos, por lo regular era una genealogía que tiene puros nombres de hombre. Pero aquí Mateo pone, obviamente, nombres de hombres, pero también pone nombres de ¿qué? De mujeres. ¿Eso qué significa? En primera instancia, ¿qué significa? Que la salvación ahora no tiene ni color de piel, ni es por sangre, ni es por sexo, o sea que sea hombre o mujer. No, la salvación es para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. En primera instancia podemos decir eso, porque Cristo Jesús vino a salvarnos a todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Todos aquellos que tengan fe en Él. Seas mujer, seas hombre, ¿sí? Seas esclavo, seas libre, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar, hay algo que tenemos que pensar también. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 1, verso 2, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Judá engendró de Tamar, ¿a quién? A Fares. A ver, ahora, ¿cuál es el detalle aquí con Tamar? Tamar es una mujer. Si usted va, hermanos, a la historia de Tamar en el libro de Génesis, se va a encontrar con una mujer que se casa con uno de sus hijos de Judá y este muere sin dejarle descendencia. La ley judía decía que el hijo que seguía tenía que casarse con la mujer que había dejado su hermano y levantarle descendencia. Pero este chico dice que no quería que sus hijos fueran hijos de su hermano. Y entonces no embarazó a Tamar y también murió. Y su tercer hijo de Jacob tenía que entonces, de Judá, tenía entonces que tenía que casarse con Tamar, pero era muy chico. Entonces tenían que esperar el tiempo para que él madurara y se casara con Tamar. Pero Judá no le dio al muchacho. Entonces Tamar, aprovechando que Judá tenía
por costumbre, fíjense nada más, ir a visitar a las mujeres que dan placer por dinero, se hace pasar por una de ellas y engendra un hijo de Judá. O sea, se acuesta con su suegro y tienen un hijo. Y ese es Fares. Ahora, no nos espantemos porque nos podemos espantar, ¿no? Es decir, pero dice algo esta genealogía, claro. Después, si vamos avanzando, dice el verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Verso 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Qué significa esto? Rahab. ¿Cómo se le nombra a Rahab en la Biblia? Rahab, la ramera, que en realidad no era una ramera, era una sacerdotisa de los dioses cananeos en Jericó. Y la forma en que los dioses cananeos exigían sacrificios y ofrendas era a través de las relaciones sexuales. Y aparece aquí en la genealogía de Jesucristo. Obviamente, Rahab muestra una fe tremenda, que hasta ese ejemplo, ¿no? Y es mencionada en el libro de Santiago como un ejemplo de fe con obras. Si usted va al libro de Josué, esta mujer reconoce a Jehová como un Dios superior a sus dioses y prefiere estar con Jehová que con sus dioses. Pero esta era una mujer pagana, entre comillas, cananea, que se dedicaba a la prostitución religiosa, vamos a llamarlo así, pero está aquí. Ahora, no tan solo eso. Seguimos avanzando. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Cuál es el problema con Ruth? ¿Qué era? Moabita. Eso significa que no era del pueblo judío, era de un pueblo pagano. Pero sin en cambio, esta mujer le dice a Noemí, ¿no? Su suegra, yo voy contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero aún así era una mujer, y aparte de ser mujer, era moabita, pagana. ¿Seguimos leyendo? De Obed a Isaí. Isaí, verso 6, engendró al rey David, y del rey David engendró a Salmón, de la que fue engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue la mujer de Urías? ¿Se acuerdan de Urías? Betsabé. ¿Cuál fue el problema con Betsabé? Era casada, pero se mete ¿con quién? Con el rey David. Y allí empieza algo tremendo, porque David no tan solo es infiel, sino se vuelve un asesino. Y esta mujer, estando casada y su esposo estando en la guerra, pues ¿quién le iba a decir que no al rey? Vamos a suponer que ni modo que le diga que no al rey, ¿no? Pues el rey era el rey. Pero aún así, ¿qué vemos, hermano? Nos presenta estas 4 mujeres. ¿Qué es lo que vemos? Tanto las mujeres como los hombres, ¿qué vemos? Situaciones
perversas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esta genealogía? ¿Esta genealogía es de puras personas perfectas, íntegras, intachables? No, son de personas como ¿quién? Como nosotros. Como nosotros, que batallamos con nuestros deseos, con nuestras pasiones. ¿No es así? Pero hay algo más que quiero mostrar aquí. Hay otra mujer que es mencionada aquí. Vuelvo a insistir, es algo atípico totalmente porque los judíos, su relación con la mujer era muy desbalanceada. Y cuando ustedes hablan de genealogías, pues es nada más el padre y los varones. Pero aquí no importa, volvemos a decir, lo que menciona Mateo es que la salvación es integral, es para todos, aquellos que crean, no importa hombre o mujer, no importa raza, ya no importa, es para judíos como para pueblos paganos, gentiles, que han creído. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Son para personas que han vivido unas vidas desastrosas, pero quieren vivir ahora para Dios. Pero hay algo que me gustaría mencionar aquí. En el verso 16 dice lo siguiente: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mateo no dice que es engendrado de José, Jesús, ¿o sí? No, porque en realidad no fue engendrado de José, ¿o sí? Pero sí nació ¿de quién? De María. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? ¿Por qué Mateo pone esta aclaración, no? Bien hubiera podido decir, Jacob engendró a José y José a Jesús, el Cristo, y punto. Pero no, hace una aclaración. Dice, a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y entonces aquí tenemos que entender algo. Vamos, hermanos, a Génesis capítulo 3. Busque Génesis capítulo 3. Génesis 3, 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañal. ¿Qué significa esto? Esto significa, y se le nombra el protoevangelio. O sea, es el primer evangelio. Hay una promesa aquí. Esto lo está escuchando, se lo está diciendo a la serpiente, pero lo está escuchando Adán y Eva. ¿Qué le está diciendo a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, ¿qué? En el carcañal. ¿Qué significa? ¿Qué cree que entendía en ese momento Adán y Eva? La serpiente acababa de engañarlos, y de engañarlos de tal magnitud que estas personas iban a ser desechadas del paraíso. ¿Qué es lo que estaban entendiendo? Iba a venir de la descendencia de la mujer una persona que iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Eso qué significaba? ¿Qué significaba en ese momento para Adán y Eva en ese momento? El que los había hecho pecar, el que los había derrotado, vamos a suponerlo así, iba a ser vencido. ¿Qué hizo Jesús en la cruz, hermano?
Para terminar, busquemos el libro de Hebreos. Hebreos, hermanos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 14 y 15 dice: así que, miren lo que dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién, hermano? Esto es, al diablo. 15, leemos juntos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Al morir, venció ¿a quién? A Satanás. Satanás, hermano, dice aquí que está vencido, ¿no es así? Por medio de su muerte. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo? Está relacionando todo el Antiguo Testamento ¿con quién? Con Jesús. Jesús es la simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, que lo iba a derrotar. Y gracias a eso, nosotros ahora podemos estar en Cristo Jesús. Nos ha librado del poder del pecado. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, ¿qué significa todo esto? En Cristo Jesús se cumplen todas las cosas. Dios dijo que iba a venir la simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, y vino Jesús. Y vino, creció, murió, resucitó y ascendió a los cielos, derrotando así al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Dios le prometió a Abraham que su simiente iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Jesús vino y nos dio salvación y nos bendijo a todos nosotros por medio de la fe en Él. Dios le dijo a David que iba a venir un rey, que iba a establecer su reino, iba a edificar una casa para Dios, y está edificando esa casa con todos aquellos que creen en Él. Dios lo dijo y lo llevó a cabo, a pesar de los miles de años que hayan pasado. ¿Le podemos creer a Dios, hermano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si Él dice algo, lo cumple. ¿Cómo tenemos que sentirnos nosotros, hermano? ¿De qué manera? ¿Cuán grande es esto que estamos viendo? Todo esto para beneficio de quién fue. Hermano, dígame, ¿a quién le benefició todo esto? A usted y a mí. Imagínese un Dios que planeó todo esto en la eternidad, lo llevó a cabo en este mundo a través de milenios de años hasta nuestros días, y aquí estamos sentados, usted y yo, escuchando ese plan perfecto y cómo se ha llevado a cabo a pesar de los miles y miles de años en este mundo. Y el único beneficiado, los únicos beneficiados de todo esto hemos sido nosotros y todos los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cómo se debe de sentir usted, hermano, hoy? Bendecido totalmente, hermanos. Por la fe
que hemos tenido en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque, Señor, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, Señor, sino solamente gracias por tu amor, tu misericordia, esa bendición gloriosa, porque esa salvación que planeaste en tu eternidad ha llegado el día de hoy a nosotros y nos damos cuenta, Señor, de cómo has cumplido cada palabra que has dicho y cómo nuestro Señor Jesucristo ha venido a cumplir, Señor, todas esas promesas en nosotros, Señor, y en cada uno de aquellos, Señor, que han creído en ti. Gracias por tu amor, tu misericordia, la bendición, Señor, que tenemos, Padre, en ti, del poder creer, de poder, Señor, Padre, estar delante de tu presencia, porque, Señor, sabemos que tú has traído salvación y vida eterna, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque, Señor, has vencido, Señor, Padre, al diablo, la serpiente, y hoy podemos, Señor, Padre, vivir en libertad del pecado. Podemos decirle no al pecado. El pecado ya no, Señor, reina en nuestras vidas, Señor, y eso es gracias a ti. Señor, gracias por esa salvación gloriosa. Y, Señor, lo único que nos queda es vivir bajo tu soberanía, vivir bajo tu gobierno, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. A ti la gloria y la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.